Hola a todos, mi nombre es Diana Patricia García Cardoso, soy estudiante de Psicología de la Universidad de la UNAM del CEACI de Chocó. Actualmente estoy haciendo el curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En Colombia, la violencia del conflicto armado ha tenido un impacto devastador sobre la población civil, dejando una huella imborrable en la historia del país. En este contexto exploraremos el caso de Aníbal Gómez, un excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, quien fue líder del Frente de Brigadas Campesinas Antonio Nariño. Este caso no solo es una ventana a la violencia paramilitar, sino también una oportunidad para reflexionar sobre la responsabilidad del Estado y la aplicación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en contexto del conflicto armado. Este caso corresponde a un conflicto armado internacional caracterizado por enfrentamientos entre el Estado colombiano y grupos armados no estatales, como las Autodefensas Unidas de Colombia. Por lo tanto, el caso involucra tanto violaciones de derechos humanos como transgresiones al derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario regula las conductas de los actores en un conflicto armado, protegiendo a las personas que no participan directamente en las hostilidades, mientras que los derechos humanos en este contexto se refieren a las garantías fundamentales que deben ser respetadas por el Estado y todos los actores en todo momento, incluso durante el conflicto armado. Aníbal Gómez fue comandante del Frente de Brigadas Campesinas Antonio Nariño, un grupo armado que operaba al suroeste de Colombia, dentro del bloque Libertadores del Sur de las AUC. Durante su tiempo a cargo, Gómez confesó haber participado en una serie de violaciones graves a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, asesinatos selectivos, masacres y otros crímenes de guerra. Su testimonio también evidencia la complicidad de fuerzas estatales, incluyendo el Ejército Nacional, en la violencia perpetrada por estos grupos paramilitares. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de control social y territorial, mediante la cual se ejercía un fuerte terror sobre las comunidades civiles, especialmente en áreas rurales, donde la población se veía obligada a abandonar sus hogares o enfrentar la muerte. Los actores claves en este caso fueron Aníbal Gómez, como comandante de las AUC, responsable de la planificación y ejecución de las violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra. Las Fuerzas Armadas de Colombia, en particular la inteligencia militar, que actuaron de manera conjunta con los grupos paramilitares en algunos de estos crímenes. Las víctimas, principalmente civiles que fueron desplazados, asesinados o torturados en el marco de la lucha por el control territorial y cuya protección debía caracterizar el Estado colombiano bajo el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Personas protegidas. Según el derecho internacional humanitario, las personas fuera de combate, como los civiles, son principales víctimas de las violaciones cometidas. En este caso, se vulneraron varias normas claves, tanto en el derecho internacional humanitario como los derechos humanos. El principio de distinción, que establece que las partes en conflictos deben distinguir entre civiles y combatientes y atacar únicamente a los objetivos militares. El principio de la proporcionalidad, que prohíbe ataques que causen daño excesivo a la población civil en relación con la ventaja militar que se pretende obtener. El principio de humanidad, que garantiza que las personas fuera de combate sean tratadas con dignidad y respeto. Además, se vulneraron derechos fundamentales como el derecho a la vida, la libertad, la seguridad personal y la no discriminación. Las masacres, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos de la población son infracciones directas de estos derechos. El Estado colombiano tiene varias obligaciones bajo el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, como proteger a la población civil durante el conflicto armado, asegurando que no sea víctima de ataques indiscriminados ni de trato inhumano. Investigar y sancionar las violaciones graves a los derechos internacionales humanitarios, independientemente de si los responsables son miembros del Ejército Nacional o grupos paramilitares. Garantizar reparación integral a las víctimas, tanto en términos de compensación económica como medidas de rehabilitación y garantías de no repetición. A pesar de estos compromisos, el Estado colombiano ha enfrentado dificultades para cumplir plenamente con estas obligaciones, lo que ha contribuido a la perpetuación de la violencia y la impunidad. Para prevenir futuras violaciones y garantizar la protección de los derechos de las víctimas, es necesario implementar las siguientes recomendaciones: fortalecer el sistema de justicia transicional, asegurando que los responsables de violaciones graves sean juzgados y sancionados de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Capacitación continua en derecho internacional humanitario y derechos humanos
para todas las partes involucradas en el conflicto, tanto en fuerzas estatales como los grupos armados, para reducir el riesgo de nuevas violaciones. Incrementar la presencia internacional de organismos como la ONU y la Cruz Roja para monitorear y asegurar el cumplimiento de las normas internacionales en Colombia. Fomentar una memoria histórica y la reparación integral a las víctimas, proporcionando no solo compensación económica, sino también una reparación simbólica que reconozca su sufrimiento y la importancia de su historia para la reconciliación nacional. En resumen, el caso de Aníbal Gómez y las violaciones cometidas por la AUC son un reflejo de las complejas y dolorosas realidades del conflicto armado en Colombia. La responsabilidad del Estado y los actores no estatales deben ser investigadas y sancionadas, garantizando siempre la protección de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario. Solo así podremos avanzar hacia un futuro de paz y justicia para las víctimas de este conflicto.